manifestación de lo que es el Señor Jesús. Entonces, lo importante que hace Juan, ¿cierto?, en el Evangelio, es que los primeros capítulos habla de quién es Jesús. Él es el Verbo, Él es Dios, ¿cierto? Vemos que Él es la luz, Él es el Hijo de Dios, ¿cierto? Él es el Creador, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho ha llegado a ser o fue hecho, dice Juan. También vimos hace 8 días que Él hablaba respecto del Señor Jesús cuando los discípulos estaban a su alrededor. Y entonces él les decía que Él era la manifestación de la plenitud de Dios, pero no cualquier clase de plenitud. Dice la gracia y la verdad, ¿cierto? De gracia. Entonces, y nosotros vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces se está mostrando que Jesús es toda la plenitud de Dios. Imagínense lo inmenso que es Dios, lo grande que es Dios, pero en ese aspecto de mostrar Dios su verdad y su gracia, están todas en la persona del Señor Jesús. Como por decir de alguna manera, ninguna gota de su verdad y ninguna gota de su gracia dejó de estar en Dios para poder, por decirlo de alguna manera, para ser Jesucristo lleno. La palabra usada en griego es pleroma, que significa lleno totalmente de esa plenitud de gracia y verdad de lo que es Dios. Podemos imaginar entonces lo grande que es Jesús. Ahora bien, continúa el apóstol Juan hablando, y que son los versículos que tenemos en nuestras Biblias, que tenemos aquí, los versículos 19 al 28, donde va a seguir hablando de quién es Jesús, porque está mostrando lo grandioso que es Jesús, porque tenemos un Señor grandioso. Nosotros los cristianos tenemos un Señor majestuoso, y que es importante que nosotros tengamos presente ese Señor. Vamos a leerlo, los versículos del 19 al 28, son 9 versículos. Dice así las escrituras. Que si quieren pueden leerlo conmigo, como siempre lo hemos hecho. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿qué bautizas? ¿Sí? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara,
al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque hoy este Evangelio nos va a poner a considerar la grandeza de nuestro Señor Jesús. En este día del Señor, en este día de Jesucristo, específicamente, Señor, queremos, Padre Celestial, por tu palabra ser instruidos al respecto de Cristo, para que podamos tener una correcta visión de Él en medio de este mundo que quiere opacar, Señor, la visión de un Cristo verdadero, el Cristo de Dios, por un Cristo acomodado a nuestros pensamientos o lo que nosotros imaginamos, pero que ese no es el fundamento del Evangelio, porque la centralidad del Evangelio es el Cristo de Dios, el Cristo de las Escrituras, y a Él es el que debemos creer y no otra cosa, porque si no, no tendríamos vida. Gracias te damos, Señor, por este Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, algo importante que debemos hacer es que Juan como que viene enfocando quién es la persona de Cristo. Es Dios, es la luz, es la plenitud de Dios, ¿cierto? Pero entonces empieza ahora, como Él ya se ha encarnado, ¿cierto? Que el Señor, el Verbo, se encarnó. Entonces, Juan lo que quiere hacer es compararlo como entre los hombres, entre los hijos de los hombres. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos referentes de grandes personas. En las ciencias tenemos referentes como Einstein, ¿cierto? Tenemos referentes en reyes como Carlomagno. Y cuando personas, ¿cierto?, ejercen, no sé, tal vez una disciplina de la ciencia o un gobierno, siempre apuntan y miran y admiran a esas grandes personas que son referentes, pues, de sus disciplinas o de sus labores. Pero en cuanto a hombre, en cuanto a religión, en cuanto a fe, ¿sí?, en cuanto a lo que tiene que ver con Dios, de algún hombre, llámese profeta, llámese hombre de Dios, ¿cierto? En la fe de Israel, en relación a Dios, si ha habido algo entre hombre y Dios, va a haber una comparación. Juan va a hacer una comparación de quién es este hombre con Dios, pero en este caso de Jesús, hombre con Dios. ¿Qué comunión es esa? Bien, entonces, es el modelo nuestro. Bien, vamos entonces a nuestro primer punto. Esta enseñanza se titula El testimonio de un grande de la grandeza de la persona de Cristo. Entonces he dividido estos puntos en tres. El primero, los interrogantes demostraban que Juan el Bautista era un gran hombre. Vamos a tener un referente de un hombre, pero ¿quién es ese hombre? Un gran hombre relaciona a Dios con la persona de Jesús. Y en este caso es que los interrogantes, es decir, las personas que iban a preguntarle, demostraban que Juan el Bautista era un gran hombre. Versículos 19 al 21. En el segundo punto tenemos ¿quién era Juan el Bautista? Nos va a decir quién es Juan el Bautista, versículos 22 y 23. Y tercero, el testimonio de Juan el Bautista sobre la grandeza de la persona de Jesús, que es el Verbo encarnado, en relación al mismo Juan, es el versículo 24 al 28. Bien. Las personas que preguntan, ¿cierto? O las personas que fueron a preguntarle a Juan, si nosotros lo vemos, lo analizamos, demuestra que Juan el Bautista era una gran persona, era un personaje sin igual. Versículo 19 al 21 dice lo siguiente. Vuelvo a leer.
Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén, ¿qué? Sacerdotes. O sea, ¿quiénes le preguntaron? Sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? El versículo 20 dice, confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Pensemos las respuestas que está dando Juan. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Juan el apóstol, en su intención de mostrar la majestad del Señor Jesús, pone en escenario para hablar del Señor Jesús a Juan el Bautista. Juan el apóstol pone para hablar de quién es la persona del Señor Jesús como referente a quién, a Juan el Bautista. Muchas personas no saben quién es Juan el Bautista y tienen un propósito porque es mejor, Juan mismo se baja, ¿cierto? Pero Juan el Bautista es un referente impresionante de la fe de Israel. Y este Juan el Bautista era el antiguo maestro de Juan. Veamos entonces quién es Juan el Bautista. Juan el Bautista no era un general. Juan el Bautista no era un hábil político. Juan el Bautista no era un artista o un filósofo. Si no lo era, ¿en qué era destacado Juan el Bautista? Y lo era en lo referente ¿a quién? A Dios. Era en lo referente a Dios, a las cosas de Dios. Y lo era en cuanto a su vida de piedad. Juan el Bautista, entre los que tenían comunión con Dios, en lo que se refiere a Dios, a la fe de los padres de la nación de Israel, es un personaje que marcó historia. Si podríamos comparar a Juan el Bautista en ese tema importante, sobre todos los demás, porque una cosa es ser un general o un rey hábil o un gran soldado que es referente en esas cosas, pero eso no es nada en comparación con la referente a las cosas de Dios. Dentro de las cosas que se hacen y son referentes, las referentes a Dios son las más importantes. Entonces, Juan el Bautista, en referencia a las cosas de Dios, podríamos sin temor a equivocarnos que Juan el Bautista, póngale mucha atención, es el gran hombre de Dios. Es el gran hombre de Dios. Juan el Bautista, si el Señor no se hubiera encarnado con facilidad, Juan el Bautista, si el Señor no se hubiera hecho carne, si simplemente fuera un personaje de la historia de Israel, sus sermones, su vida, sus acciones hubiesen sido tenidos como uno de los profetas y serían con el tiempo parte de las escrituras de los judíos del Antiguo y Nuevo Testamento, conocida como la Torá. De seguro. Y claro, eso sería después de haber sido mucho tiempo, debido a que como profeta también debía ser asesinado en Jerusalén. La calidad de Juan como hombre de Dios es algo indiscutible. Juan representa a todos los profetas desde Moisés hasta Malaquías. Juan el Bautista se vestía y comía a la usanza de los profetas como Elías. Su predicación era como la de un Jeremías. Denunciaba el pecado de la nación, llamando a todos al arrepentimiento en la espera del día de la visitación del Señor y Dios. Como todos los profetas menores lo hacían. El nacimiento de Juan el Bautista es uno de los pocos que fue anunciado por un ángel, como lo fue el de Sansón. Fue milagroso como la concepción de Isaac, porque también Manoa, su padre, y la mamá de Sansón ya eran pasados 6 años. Por eso digo que fue tan milagroso como el de Isaac.
fue levantado después de 400 años de silencio, como lo fue Moisés para la liberación del pueblo en esclavitud de Egipto. La vida de Juan el Bautista es muy paralela a la de Elías también. Un profeta que hasta ese entonces no hizo más señales que cualquier otro profeta. Cuando Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, sacudía a todos los oyentes, y no era cualquier clase de predicación, era un clamor con poder de Dios. Es un predicador como Juan el Bautista. Era algo impresionante. Hacía que las multitudes fuesen a él. Vemos al mismísimo Herodes oyéndole. Vemos soldados preguntando sobre qué deben hacer para esperar al anunciado. Y todos en Judea y Galilea venían a él impactados por su predicación. Decían que venían a él grandes muchedumbres. Pongamos ya, muchedumbres de judíos acudían a él. Inclusive decía él que escribas y fariseos. Como que a los que Juan denunciaba, ¿se acuerdan? Como generación de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? El bautismo que Juan predicaba, su bautismo, era consecuente con el arrepentimiento, según su predicación, y espera de la venida del Señor. Juan tenía una vida intachable, una piedad incuestionable, un valor intrépido por la gloria de Dios y el mensaje de Dios por encima de su cabeza. Este hombre grande tenía no solo el testimonio de Juan el apóstol, sino de todos los judíos de la nación de Israel que lo vieron. Tenía una credencial que vamos a hablar en el segundo punto, de su calidad de hombre de Dios, que la dio el mismísimo Dios por medio del profeta Isaías 700 años antes de su nacimiento. ¿Quién? De Juan el Bautista. Todo quien escuchara a Juan tenía que confesar que era una persona especial, un hombre de Dios, incluyendo sus mismos enemigos. Por eso le vemos que venían a él sacerdotes y levitas de Judea hasta Betabara preguntando: ¿quién es usted? Porque era una persona grande, no era cualquier persona. Por eso decía, entre todos los profetas, y claramente el Señor Jesús dice, entre todos los nacidos de mujer, no hay nadie más grande que ¿quién? Y entre todos los nacidos de mujer están Moisés, Isaías, Jeremías, todos los profetas que ustedes pueden ver en la Biblia. Juan el Bautista, según el Cristo mismo, era mayor que ellos. Los representaba a todos. ¿Quién es este hombre en relación a las cosas de Dios? Uno bien grande, un hombre bien grande, un hombre de Dios bien grande, un hombre sin igual. De Moisés no se dice nada de su nacimiento, ni fue mencionado, ni fue referido, pero de Juan el Bautista sí, como les decía, 700 años antes de su nacimiento, y mismo Isaías, que es nada menos que un profeta de Dios, que hablando oráculos o por medio de Dios dijo que iban a hacer este hombre. Así como iban a hacer el Mesías, o iba a venir el Mesías. Es por eso que ahora, ¿cierto? Como les decía, venían de Jerusalén a preguntarle y dejarle recados a Juan el Bautista. Había mucho impacto en la nación por Juan el Bautista. Y no era un rabí más, no era un maestro más. No, era
Más que eso, pues los judíos de Jerusalén envían a personas importantes, sacerdotes entendidos y levitas versados, es decir, toda la clase religiosa, todos los importantes de la religión estaban sacudidos e impactados por Juan, tanto que pasaban por sus mentes numerosas conclusiones y todas ellas necesarias de aclaración, porque claramente dice: yo no soy el Cristo, porque ¿quiénes pensaban que era el Cristo? Los judíos. Había ese interrogante en la mente inclusive de la clase religiosa. Entonces podemos entender la clase de hombre de Dios que era Juan el Bautista. Porque es importante que Juan el apóstol tenga que hablar de Juan el Bautista como referente. Porque después el mismo Juan el Bautista va a hablar de Cristo en relación a él. Para que nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, sepamos quién es Jesucristo y no nos hagamos ideas ni lo por debajemos según nuestros pensamientos o según la cultura o según la filosofía, como sucedía en tiempos de Juan. Ahora bien, la pregunta que nos hace el Evangelio de Juan a nosotros es la siguiente: si este hombre, el gran hombre de Dios, habla algo, este Juan el Bautista va a decir algo, la pregunta es, después de todas las credenciales que ha mostrado Juan el apóstol, ¿de quién es Juan el Bautista? Es que si nosotros vamos a escuchar a Juan el Bautista, lo vamos a escuchar. Si nosotros tenemos la mente y el corazón para recibir los testimonios de esta persona. Y si lo vamos a escuchar, ¿cómo vamos a tener su testimonio? ¿Como algo importante? ¿Como algo de Dios? ¿Como algo trascendental? Pues no es un aparecido que dará un testimonio del Señor Jesús. No, es el testimonio de quien representa a todos los instrumentos de Dios del Antiguo Testamento. Si habla a él, es como si hablara a Moisés. Si dice algo, es como si dijera algo Isaías. Si concluye algo, es como si lo concluyera Jeremías. Pero todas estas personas trayendo la voz de Dios. Como les decía, porque el testimonio de ellos es el testimonio de Jesús. El Señor Jehová de los ejércitos, el Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel. Hay hombres que no creen aún de otros mejores que ellos. No creen el testimonio. Es mejor hombre, pero aún así es más, es más creíble en relación a la misma persona, pero no cree. Tienen que escuchar ellos y verlo por sus propios ojos. No, este hombre va a dar un testimonio. Notamos que aún los escribas y fariseos, que son los representantes del pueblo, ellos sí prestan atención a lo que un hombre así puede testificar. Esperemos que nosotros podamos también escuchar lo que nos pueda testificar este hombre. Y es la cuestión, es que si podemos recibir su testimonio. Es así que le preguntan directamente: ¿tú quién eres? Y lo interesante de la respuesta de Juan el Bautista es que él, en primer lugar, sabía lo que no era. Juan sabía que detrás de esa pregunta se escondía la posibilidad de que ellos pensaran que era él el Mesías o el Cristo. Y noten la afirmación contundente. Dice que 2 veces, escribe Juan el evangelista, 2 veces dice, confesó y no negó. Confesó y no negó. ¿Qué cosa? Que no era el Cristo. Que él no era. Él era uno grande, una persona grande, vaticinada por el Señor, por el mismo Dios. Pero él dice
pero un momentico, yo no soy el Cristo. Es cierto, es un hombre especial, único, pero no era el Señor Jesús. No era el Mesías. Ante eso podemos pensar que no hay hombre tan grande como en su calidad de hombre encarnado como el Señor Jesús. No hay hombre más grande que el Señor Jesús. Él es Dios, Verbo, se humilló y se encarnó, pero encarnado el Señor Jesús con todo ser manso y humilde y vivir en pobreza, vivir dependiente del Señor mismo porque no tenía ni una piedra donde recostar su cabeza. Aún así, y a pesar de eso, es el mejor de todos los hombres, como hombre, el Señor Jesús. Y en lo referente a las cosas de Dios, nadie. Así es. Si alguien piensa que hay otro hombre, ¿cierto?, que sea más grande que el Señor Jesús para enseñar una religión, está diciendo que ese hombre, como salen muchas sectas, es más grande que Moisés, es más grande que Jeremías, es más grande. Como hombre, Jesús da a conocer a Dios, y pongan mucha atención, y eso es lo importante, porque hasta el momento Juan en el Evangelio de Juan no ha puesto a hablar nada al Señor Jesús. No ha puesto a hablar nada a él. Simplemente le está haciendo la presentación. Pero Jesús no ha obrado, no ha dicho, no ha hecho nada. Simplemente está presentando. Entonces, cuando Juan el apóstol habla en referente a quién es Jesús, como referencia entre Juan el Bautista y el Señor Jesús, ¿sí?, él nos está diciendo lo siguiente: que cuando el Jesús que se va a manifestar se dé a conocer, va a ser mejor que los profetas, va a ser mejor que los profetas juntos, que su piedad es mejor que todos los hombres de Dios juntos, su poder, su obrar, sus enseñanzas son mejores que todos los instrumentos canónicos de las Escrituras juntos, que cuando Cristo habla, Él no habla Dios, porque si los profetas hablaban la palabra de Dios, pero Juan es más grande que los profetas. Juan es más grande que los profetas, entonces Jesús es más grande que los profetas. El Señor Jesús, sus palabras, sus dichos, son como si estuviéramos recibiendo el canon de las Escrituras, por decirlo de alguna manera. Abraham vio el día del Señor Jesús y se gozó. Todos los santos hombres de Dios se gozaron y hablaron del Señor Jesús. Reyes piadosos que están en las Escrituras, como David, como Josías, como muchos otros, y muchos profetas, los que hemos mencionado, todos ellos quisieron ver y oír lo que nosotros vemos y sabemos del Señor Jesús. Entonces el testimonio de Juan el Bautista es verídico. No va a haber otro Señor Jesús. No hay otro más. El hombre que se presentó posterior a Juan el Bautista es el personaje histórico, porque Juan el Bautista es un personaje histórico, pero el que se presentó después de él también lo es. En ese periodo de la historia es el más grande de todos los hombres y no va a haber ninguno más. Los judíos no tienen por qué estar esperando a otro más grande porque Él es más grande. Jesús es así, más grande de todos los hombres. Y tiene que ser así porque Él es el representante de todos los creyentes. Es la cabeza visible
de todos y su representante de todos los que creen en Dios, mejor que la representación que tenemos en Pablo, en Adán. No hay otro Cristo sino el Señor Jesús. No ha habido ni vendrá otro evangelio de Dios sino el que es por medio de él. Nadie salvará a nadie, excepto Jesucristo, es el que salva. Nadie puede decir que vendrá otro Salvador, porque solamente hay uno. Por lo tanto, está diciendo, no esperen otros salvadores. No crean a otros Cristos pintados. Tal vez el que se haga su nombre. Es decir, falsos Cristos, solo hay uno, y es el Señor Jesús. Eso entendemos al leer Juan acertadamente, cuando responde que no es el Cristo, sino es el que iba a venir, que sabemos que es el Señor Jesús. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, al oír su respuesta, estos expertos en la fe, en la religión de Israel, le preguntan, bueno, si no es el Cristo, entonces, ¿quién es él? Y le hacen otras preguntas, que al preguntárselas a Juan, lo que hacen estos hombres es acreditar más a la persona de Juan el Bautista como un grande. Pues le preguntan si era Elías. ¿Eres tú Elías? Imagínense. ¿Acaso eres tú Elías? O si era el profeta. En la interpretación judía, ¿por qué le dicen eso? Porque Elías fue profeta. Bueno, porque en los judíos, en su entendimiento escatológico, en la venida de la persona del Señor Jesús, en su esperanza de ese año, y después de eso en incredulidad sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Como ellos interpretan correctamente que primero debe venir Elías, porque así lo dice la palabra de Dios. Primero debe venir Elías. Y con profeta, o el profeta, es una referencia de Deuteronomio 8:15, por Moisés, que dice, profeta del medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Un profeta que fue el medio, como Moisés, para establecer un pacto. Es que Moisés es muy diferente a todos los profetas, porque Moisés trajo, por medio de él, Dios trajo el decálogo, los 10 mandamientos, que vino a hacer el pacto en el monte Sinaí. Y Jesús iba a traer un nuevo pacto, profetizado en Ezequiel 33. Entonces, él era el profeta, siendo que si era el profeta, dijeron no. Bien, nosotros a diferencia de los judíos entendemos que es la misma persona de Cristo, que por medio de él trajo el nuevo pacto, es el profeta. Pero la cuestión es que uno se pone a pensar, y es, ¿por qué niega que sea Elías, aun cuando más adelante el Señor Jesús lo enseña a sus discípulos? ¿Cierto? En ese momento, cuando los fariseos le preguntan, él dijo, yo no soy. Pero cuando Juan está encarcelado y vienen a traerle noticias de su encarcelamiento, el Señor Jesús comienza a hablar quién era Juan, que era una caña sacudida por el viento. Ahí habla de que entre los nacidos de mujer no ha habido hombre como él. Y él dice que si ustedes quieren aceptarlo, decía el Señor Jesús, este es el Elías que había de venir. Entonces, ¿por qué Juan aquí lo dice? No, yo no soy Elías. ¿Se han preguntado? ¿Sí se han preguntado? Hay muchas opiniones al respecto. Entre ellas, que como profeta, a semejanza del Antiguo Testamento, no conocía plenamente toda la revelación, solo una parte, incluyendo de su misma persona, de lo que hablaban de él, o que la Escritura hablaba de él. Otra entre los judíos, entre la forma
o entre la cultura judía, ustedes saben muy bien que los judíos se es catalogado como un testigo falso cuando uno habla de sí mismo. Por eso es que el Señor Jesús dice, pero es que tú hablas de ti mismo. Pero él decía, y aunque yo hablo de mí mismo, el Señor Jesús le decía, mi testimonio es verdadero. Por cultura, el judío no se hablaba nada de sí mismo. Que lo hablen los otros y los demás. ¿Quién soy yo? Bien. Otros dicen que la cuestión es que Juan el Bautista no era Elías, sino que tenía el espíritu de Elías. Que esa es el entendimiento correcto. Que tenía un carácter como el de Elías, que tiene una misión como la de Elías. Y en verdad hay ciertas semejanzas o paralelismos entre lo que le pasó a Juan el Bautista con lo que le pasó a Elías. Porque ambos fueron perseguidos por una mujer. ¿Sí? Quienes hablaron de que Juan el Bautista era Elías fueron sus hechos anunciados por el Señor Jesús. Y hasta aquí creo que queda demostrado, en primer lugar, que Juan el Bautista es una persona excepcional. ¿Cierto? Ahora vamos a ver nuestro segundo punto. Sobre quién era Juan el Bautista. ¿Quién era él? Los versículos 22 al 23 dice así. Le dijeron, o sea, los enviados, los sacerdotes y levitas enviados de Jerusalén, le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Pues es lógico. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo. Él dice, yo no soy Elías, pero mire lo que él sí dice quién es. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estos expertos enviados de la clase religiosa de la nación, al oír a Juan, ¿cierto?, que no era lo que suponía, leemos que le insisten, ¿cierto? Tienen que dar una respuesta satisfactoria a sus gobernantes, a los que los enviaron. Porque no podían negar el impacto religioso que había causado en Israel. Juan el Bautista, un hombre sensato, conociendo que había uno tras él, dignísimo de honra y de majestad, no quiere centrar la atención en él, sino en el objeto de su misión, es decir, el Señor Jesús. Él no va a hablar de sí mismo, él va a hablar del Señor Jesús. Por eso creo yo que niega a ser Elías, para que cuando se manifieste el Señor públicamente, el que tenga toda la atención de la nación, sea para quién, para el Señor Jesús, porque va de acuerdo a su misión, a lo que fue enviado, al propósito de Dios. Ahora, Juan solo tiene que decir quién es él, y es allí donde no puede sino decir la verdad. Juan sabía perfectamente quién era él, y dice a los enviados, por supuesto conocen ya todas las profecías, porque son sacerdotes y son levitas, conocen todas las profecías, conocen la Tanakh, conocen el Antiguo Testamento perfectamente. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y así lo escribe Juan, el apóstol. Él estaba presente y él escribió eso cuando recordaba estas cosas. Y cita, porque Juan el Bautista cita Isaías capítulo 40, de los versículos 3 al 5. Exactamente el texto del profeta Isaías dice así: voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad,
a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y ese deberíamos subrayar. Se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá. Toda carne la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Es decir, porque Dios lo dijo. Juan da su testimonio. Ese es el testimonio que da Juan. Ahora bien, no se entiende el por qué ellos no comprendieron que tenía una labor importante en Juan, según el profeta Isaías. Pues si seguimos con la lectura de dicha profecía de Isaías, es en cierta forma quien es la voz que profetiza la voz de Jehová. Es la voz que profetiza la voz de Jehová. Que esa voz avisa la llegada, como leemos, de la gloria de Jehová, que es el Señor Jesús. La gloria de Jehová es el Señor Jesús, con la característica especial que va a consolar al pueblo, trayendo perdón de pecados. Pero noten, si leemos el versículo 1 de Isaías 40, dice el profeta que la misión de la voz es decir que el tiempo se ha cumplido. Eso lo dice Isaías 41, el tiempo se ha cumplido. Y cuando la predicación de Juan el Bautista es arrepentíos y convertíos porque el tiempo se ha cumplido. ¿Quién decía eso? Juan el Bautista. Su predicación. Entonces, eso es lo que notamos. ¿Qué dice más la voz según Isaías? Bueno, la voz dice, de los versículos 9 al 11 del capítulo 40 de Isaías, dice lo siguiente. Eso es lo que Juan el Bautista está haciendo. Por eso cita este pasaje. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Esa es la voz. Anunciadora de Sión es la voz que sale para la nación de Israel. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá. Mire lo que dice. Ved aquí al Dios vuestro. ¿Sí notan? Y esto los testigos no pueden negar. Porque ellos quieren negar textos directos que en Juan hablen de Jesucristo como Dios. Diciendo que en el principio era un verbo, el verbo era con el verbo era un Dios. Pero no pueden negar los textos que se infieren que la misma escritura tiene. En Isaías, Juan es la voz, la anunciadora. ¿Qué anuncia? Ved aquí a vuestro Dios. ¿Y quién es Dios? Pues Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, ¿quién es Jesús? Es la gloria de Dios, es Dios. ¿Sí notan? Y sigue diciendo, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esa es la misión de la voz, decir esto. He aquí a vuestro Dios. Y eso es lo que le dice Juan a ellos, que solamente es la voz que anuncia esto.
En sí la voz misma no es importante, sino lo que anuncia esta voz, es lo que está diciendo Juan, que es la gloria de Dios que se manifestará en el Evangelio para el pueblo, como donde va a presentar a Jehová Dios, humanado, como un pastor misericordioso. Dice que va a pastorear a las recién paridas. ¿Usted ha visto una oveja recién parida? ¿Cómo es una oveja recién parida? ¿Será que puede correr? ¿Será que camina rápido? ¿Será que...? No, pero tiene la capacidad de llevarlas, de pastorearlas, de cuidarlas a ovejas adoloridas, a ovejas quebrantadas físicamente. Digámoslo de una manera, cuando es un pastor que pastorea literalmente ovejas recién paridas, ¿cómo será Jehová Dios pastoreando a un pueblo adolorido, que lo sabe pastorear con misericordia? Y esa es la persona del Señor Jesús. Y usted es esa oveja. Y ese es el Jesús que tenemos. Es vuestro Dios, pero es un pastor misericordioso. Y es el que se va a presentar. Y eso es lo que dice Isaías. Y eso es lo que anuncia también Juan el Bautista. Es lo que da a entender. Y hago la pregunta, ¿podemos acaso pensar en la grandeza del no hombre Jesús de Nazaret? Aquel que se va a presentar después de él. Él es la gloria de Jehová, dice Isaías, es la voz que replica a Juan el Bautista. Y si nos fijamos, Juan el apóstol y evangelista no ha dejado de ver a Jesucristo en toda su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Gloria del Verbo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Vemos en la importancia de la misión de Juan el Bautista, su importancia para la nación de Israel. Fue de anunciar el autor de la salvación de los pecados y él anunciar al pueblo diciéndole, ven aquí a vuestro Dios. Como nos fijamos, Juan no quería que los judíos pusieran su atención en él, sino en el Señor Jesús, ese vuestro Dios que venía tras él. ¿Quién es acaso el mejor hombre de Dios? Hablando de Juan el Bautista, frente a vuestro Dios. ¿Quién es? Por eso Juan tiene que hablar de esa manera. Ahora bien, la misión de Juan en lo que los judíos ven, el impacto que ha tenido, lo fuerte de sus palabras, su piedad, su predicación, su exhortación es para, dice, enderezar el camino. Solamente enderezarlo. ¿De qué se trata esto? En palabras de Isaías significa lo siguiente. Capítulo 40, de los versículos 4 y 5. Todo valle sea alzado. Valle es una hondanada. Entonces, ese valle es levantado. Y lo torcido, y todo monte y collado sea bajado. Lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová habla. Significa que todo el revuelo que causó Juan el Bautista en Judea, toda su valentía, todas sus palabras, todas sus denuncias, se hicieron con el propósito de nivelar o allanar un camino, de enderezar lo torcido. Es decir, es una manera de hablar para decir, de preparar al pueblo para recibir a vuestro Dios. Si
había hondanadas en ese camino, debía echar tierrita a ese camino. Es una forma de hablar. Es decir, que si había pecadores del pueblo, llamarlos al arrepentimiento, pues venía el Salvador de los pecadores. Preparar, miren, aquí está vuestro Dios, el que va a pastorear a las recién paridas. Va a salvar a los pecadores. Si había montes altos, debían derribarlo, collados, abatir, es decir, abatir a los orgullosos, a los religiosos, que se crean importantes ante Dios, impecables, santos y justos, y abatirlos. Generación de víboras, les decía. ¿Quién os enseñó a escapar de la era venidera, a hacer obras dignas de arrepentimiento? Y esa era la manera en cómo los montes altos eran allanados, eran bajados, eran nivelados por su predicación. ¿Por qué? Para que recibieran el mensaje de ven aquí a vuestro Dios. De ese modo, Juan enderezaba el camino para la manifestación de la gloria de la persona de Cristo. Y es mi opinión que dicha obra de Juan el Bautista era una representación, o fue una representación anticipada de lo que hoy tenemos de la obra del Espíritu Santo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, que prepara a los hombres para recibir a Cristo. Hoy no tenemos, o no está Juan el Bautista, pero tenemos al Espíritu Santo, cuya obra es que el pecador crea que Cristo recibe a los pecadores arrepentidos, pecadores que se confiesan pecadores, convencer a esos valles, ¿sí?, a esos huecos, que Cristo los recibe, que no hay pecado tan profundo que no pueda ser perdonado y recibido por el Salvador, que pecadores puedan ver a su Dios. Pero también su labor es decir a las personas moralmente éticas, aquellas personas que se creen buenas, que son pecadores, que ellos están malditos, que son miserables, que son necesitados, que no hay justo ni aun uno ante nuestro Dios. Si el Dios encarnado recibe solo a pecadores, y por lo tanto es para humillarle, para que acepte que Él es un pecador y reciba al Señor Jesús, que es vuestro Dios, su Salvador. Y noten, hermanos, como la encarnación del Verbo alaba y exalta a Dios, revela y muestra de parte suya un gran amor y una gran compasión por los suyos. Porque solamente el hecho de allanar las hondanadas y de abatir los valles es con el propósito de que Él, Dios, los salve. Los salve. Que nuestro Dios nos salve, según Isaías 40. Y la encarnación del Verbo eterno, el Hijo de Dios, fue eminentemente para la salvación de nosotros, la nuestra. Fue para que nosotros viéramos lo que vio Isaías y que anunció Juan el Bautista, diciendo: ven aquí, y señala a Jesús: ven aquí a vuestro Dios. ¿Creemos al testimonio de Juan el Bautista de que él dice que Cristo es Dios? ¿De que es Dios para salvar? ¿Pastor misericordioso? ¿Lo creemos? Porque es el más grande de todos los hombres en relación a las cosas de Dios. Ni el Papa puede decir eso. Pero hay muchos que le creen al Papa.
Pero Juan el Bautista es más grande que el Papa de quien sea. Y él dice que Jesús es vuestro Dios. John Smith, Russell y Rutherford dicen que Jesús no es Dios. Pero Juan el Bautista es más grande que todos ellos, porque ellos son simples hombres y profanos. Le creemos a Rutherford, le creemos a Smith, que por allá había otro evangelio, que Cristo es Dios, ¿o no? ¿A quién le creemos? ¿A Rutherford o a Juan el Bautista? Y eso es lo que dice Juan. Le creemos al testimonio de aquel que ha sido el más grande en la relación de las cosas de Dios, dichas por el mismo Dios, no por los hombres, sino por el mismo Dios, de quien es Juan el Bautista, y que su testimonio, el testimonio de Juan el Bautista, es verdadero, que Cristo es Dios. Esas son las implicaciones. ¿Somos valles? ¿Queremos no alcanzar esa bendición? Pues Cristo recibe a los pecadores. ¿Somos montes? Es decir, ¿creemos que Jesús no es tan Dios? ¿Que Jesús es simplemente otro camino para la salvación? No, es el único. Abájese, humíllese y acepte a Jesús como es, presentado en las Escrituras. Porque tiene que hacerlo, si no, no hay salvación. No va a ser pastoreada por ese pastor misericordioso que pastorea a las recién paridas. Que el Espíritu de Dios allane, animándonos y animando a los pecadores que no creen que su pecado puede obtener perdón, convenciéndole que Jesucristo, el Señor, Dios, se encarnó y murió y resucitó en el poder de Dios para el perdón y ser salvo. No solo ser salvo de la ira venidera, sino ser salvo en nosotros ahora de una vida de pecado. Cristo es Dios no solo porque nos salvó, sino que nos salva de una vida de pecado. Es un llamado a nosotros los cristianos a la santidad. Eso es lo que meditamos. Y vamos a nuestro último punto, y es el testimonio de Juan el Bautista sobre la grandeza de la persona de Jesús, el Verbo encarnado. Dice, 24 al 28 dice: Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Lo sabemos por qué, porque lo que dice Isaías 40. Estas cosas, dice, sucedieron en Betábar, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Como si fuera poco, la respuesta de Juan el Bautista sobre quién era él, notamos que la atracción de los líderes religiosos no era tanto sus palabras, no era tanto la piedad de Juan el Bautista, no era nada de lo grande que era este hombre mejor que ellos. Ellos obviaron su misión, no quisieron meditarla, la rechazaron. Estos montes altos se resisten a humillarse, y lo que notamos es su interés por el bautismo. Por el bautismo. Pues porque bautismo. No, y ellos no quieren bautizarse en arrepentimiento para recibir a vuestro Dios. No,
sino porque muchos se bautizaban, muchísimos iban a él y resultaba ser un problema religioso. El que Juan bautizara a muchedumbres era un problema religioso para la clase religiosa. No que el bautismo fuese una novedad en ese tiempo, porque se tienen noticias que rabinos bautizaban a sus discípulos como símbolo de compromiso con sus doctrinas, con sus enseñanzas. Cuando los religiosos veían que miles iban a donde Juan el Bautista, no temían más bien a sus cargos, es decir, su posición religiosa iba en detrimento, según ellos. Por eso le preguntan que por qué bautiza. Ese fue en verdad el motivo para esos altos montes de rechazar el testimonio de Juan el Bautista. Significa que Juan prelude un gravísimo problema, porque no solamente aquí está mostrando Juan el apóstol que Juan el Bautista tuvo un problema de que los judíos no le creyeron, porque si no le creen a la voz que anuncia la llegada de vuestro Dios, de la gloria de Dios, cuando llegue la gloria de Dios, cuando llegue vuestro Dios, el verbo encarnado en la persona del Señor Jesús, prelude un problema también, y es que estos, ¿qué va a pasar? No le van a creer. No le van a creer. ¿Sí? Ellos no le creerán, ¿cierto?, al Señor Jesús, ellos no le creerán a Isaías, ellos no le creerán a los profetas, ellos no le creerán a Moisés, ellos no le creen a Dios, que Jesús es, ved aquí a vuestro Dios, porque rechazaron el testimonio. Todos recordamos la famosa pregunta del Señor Jesús a estos principales de la religión, que un día les preguntó, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? ¿Se acuerdan? Ellos se reunieron para responder y se dijeron unos a otros, si decimos que de Dios, nos dirá, ¿por qué? Pues no le creíste. Y si decimos de los hombres, el pueblo nos apedreará porque consideran a Juan un enviado de Dios. Por lo que respondieron, ay, no lo sabemos. Esa fue la respuesta, no lo sabemos. Pero por el análisis que hicieron, evidentemente, no creían que Juan era un hombre de Dios. Negaban su mensaje, negaban su misión. Estos son los montes altos. Juan, al ser interrogado por su bautismo, es claro en afirmar su misión. En medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Ellos no conocen, pero estaba entre ellos. Y noten, los montes altos no conocen a Dios. Las personas orgullosas no conocen a Dios. Porque para hacerlo tienen que irse. Y es el problema de los judíos. ¿Sí? A pesar de que dicen servirle, de decir que le honran, que viven una vida de su agrado, estos hombres, negando toda la revelación de Dios, no querían a vuestro Dios Salvador. Y prosigue Juan ratificando su misión de hablar del Señor Jesús, que Él no es digno de desatar la correa de su calzado. Y es que eso es lo que no pensamos mucho de nosotros. Es que Cristo es digno, así se hubiese humillado a hacerse como nosotros. Que el mejor de los hombres no es digno de Él. Y tú y yo no somos dignos de Él si somos los discípulos como Juan el Bautista. Él se entrega a nosotros, pero nosotros no somos dignos de Él. No somos dignos de su obra, pero Él nos la dio a nosotros. Mire lo valioso que es Cristo para nosotros. Nosotros
Pensamos que somos dignos de Él. El mundo no es digno de Él. Tú y yo no somos dignos de Cristo. Por nosotros mismos no lo somos. No somos dignos de su obra. Pero no la dio. ¿En quién creemos? En ese Jesucristo digno que entrega su obra, que es pastor a las recién paridas, pero las recién paridas no son dignas de Él. Eso somos nosotros. Debemos pensar en la dignidad de Cristo, porque pensar en la dignidad de Cristo es cuidarnos de cómo andamos. Una vida que no es santa es una vida que no considera que Jesucristo es digno. No es digno. Nosotros no somos. Y Juan lo dice, ¿cierto? Que no es digno ni siquiera de desatar la carrera de su calzado. Pues es más grande, es mejor que Él. Cosa que ya ha explicado. Porque el más grande de los hombres no es digno de ser comparado con el Señor Jesús. Porque Jesús es vuestro Dios. Juan al decir, y terminando el versículo, Juan al decir el lugar, ¿cierto? El lugar donde sucedieron los eventos, demuestra que el cumplimiento de los tiempos de la manifestación, de la revelación de Jesucristo. Ya que la voz que clama en el desierto salía de Bet-Abara, al otro lado del Jordán. Y estos hombres expertos en la religión, estos hombres altos serán abatidos y humillados. ¿Cómo van a ser humillados? Vayamos a lo que dice Isaías de lo que pronuncia la voz. En el capítulo 40 de Isaías, del versículo 6 al 8, así van a ser humillados los montes altos. Voz que decía, da voces. Y respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Dice, que toda carne es hierba, y toda gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, y ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece, de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Sabe lo que está diciendo? Nosotros lo atribuimos a las Escrituras, pero si seguimos Isaías 40, ahí con palabra de Dios se está refiriendo al Logos, al Verbo, a Jesucristo. Está diciendo, Jesucristo permanece para siempre por sobre ustedes. Él es digno. Y ustedes pasan. Sécase la hierba, marchítase la flor, se abate el orgullo de los hombres. Jesucristo por siempre. Ahí está la palabra de Dios. Permanece para siempre. Jesucristo es para siempre. Jesucristo es Dios. Es la palabra de Dios. Ese es el Cristo que presenta Juan, para que podamos comprender el Evangelio. Así no quieran, toda carne es hierba, todo enemigo de Cristo es hierba, es heno, es hojarasca, se seca, pero Jesucristo, por ser Dios, permanece para siempre. Y uno puede pensar en todas estas cosas. Esta es una palabra de juicio para los que no creen en Cristo, pero también es una palabra de consuelo para nosotros que se identifican allí como las ovejas recién paridas. Un pastor misericordioso por siempre permanece para siempre. La gracia y la verdad en nosotros es para siempre si creemos en Jesucristo.
no hay juicio, no hay ira venidera. Siempre para nosotros será gracia, verdad y misericordia en Jesucristo. Ese es el trato eterno de Dios para con nosotros.